¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Gabriela Ruiz Hinojosa, estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con número de matrícula 22003969. El reto es el número 5, que lleva por título ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? El módulo es Derechos Humanos en el ámbito internacional, impartido por la asesora maestra Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. En este reto nos presentan dos casos, del cual daré lectura al primero de ellos, y nos dice: Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que Ana hacía, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada en una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a la barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por parte del personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron la incompetencia para reconocer el asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y nos dice: para este caso, ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Argumenta y fundamenta tu respuesta. Bueno, mi respuesta es que sí. Sí considero que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano. Pues Ana fue molestada en su persona con motivo de discriminación religiosa y privada de su libertad a través de una detención arbitraria. También fue víctima de burlas y actos degradantes por parte de la autoridad, violentando sus derechos humanos y la dignidad. El fundamento de mi respuesta se basa en lo siguiente. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos tutela los derechos humanos y sus garantías establecidas dentro de la norma y los tratados internacionales en que el Estado forme parte. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos tutela los derechos humanos y sus garantías establecidas dentro de esta norma y en los tratados internacionales de que el Estado sea parte. También nos dice que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, cosa que no sucedió en el caso de Ana. Y que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, las opiniones, las preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. En ese sentido, la actuación del policía en contra de Ana fue discriminatoria por motivos religiosos, debido a que la distribución de la propaganda religiosa en ningún momento alteraba el orden, puesto que Ana lo hacía de forma pacífica. Es importante precisar que no se nos indica el motivo de dicha manifestación. Sin embargo, el policía decide privar de su libertad a Ana. El policía realizó una detención arbitraria porque Ana no estaba cometiendo ningún delito. Finalmente, solo distribuía de manera pacífica sus panfletos. El policía violentó, pasando por alto los artículos 14 y 16 constitucionales, 3 y 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 9 del Pacto Internacional de los Derechos Políticos, Civiles y Políticos y 9 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Igualmente, la Fiscalía del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos ignoraron el inicio de cualquier procedimiento que hiciera valer los derechos humanos de Ana, violentando su dignidad humana, incumpliendo con lo establecido en el ya mencionado artículo 1 de nuestra Carta Magna. Ana fue expuesta a tratos inhumanos por parte de las autoridades encargadas de proteger, respetar y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos.
también fue violentada en su persona y en sus libertades, ya que le prohibían eh, pues la propagación de su culto religioso. Finalmente ella solo estaba dando información del culto que ella prefirió seguir y las autoridades actuaron de una manera arbitraria. Por lo tanto, sí considero que el Estado actuó de manera intransigente. Por lo tanto, considero que sí existe responsabilidad por parte del Estado en lo sucedido a Ana. El caso número 2 de este reto nos dice, durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes, en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 pesos a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previó 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas. Cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, fotografía incluida en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria, hasta ponerse de conocimiento de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Sí, en este caso también considero que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano. Si bien la autoridad competente declaró la obligatoriedad del confinamiento en determinado horario, al momento de que el militar detuvo a Andrés para realizar el primer contacto, sí o sí se debió haber percatado de la situación de Andrés, además de que explícitamente manifestó su situación de calle. Ante la intransigencia de la autoridad militar que realizó la detención y la presentación de la persona, violentando sus derechos fundamentales contemplados en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, el cual indica que todo el tiempo la interpretación que se le deba dar a la norma será a favor de las personas, otorgando la protección más amplia, discriminándolo por su condición social, violentando el artículo 5, 8 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, quebrantando su derecho a la integridad personal y garantías judiciales, ya que fue expuesto a través de una fotografía con el encabezado donde lo describía como un sinvergüenza que negaba a su familia para no pagar la multa y que le fue impuesta tras cumplir el decreto emitido por el gobernador, y la negación a escuchar lo que Andrés argumentó a su favor, que era su situación de calle, violentando el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También se violentaron los artículos 3 y 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que le otorgan el derecho a la seguridad de su persona y a la prohibición de tratos degradantes a los que fue sometido al exponerlo en redes sociales. Finalmente concluiré mi presentación diciendo que estos dos, tanto el policía como el exmilitar, violentaron los derechos humanos, la dignidad de las personas, una al tratar de ser reprimida y discriminada por su religión. La otra persona fue discriminada por su condición de persona en situación de calle, quitándole credibilidad a sus palabras, cuando la autoridad tiene la obligación de defender a estas personas vulnerables y, sobre todo, antes de dictaminar algún procedimiento judicial en su contra o alguna detención arbitraria, deben de investigar que realmente lo que ellos están informando es su situación. En este caso, bueno, pues Ana no contó con el apoyo de ninguna autoridad. Ella tuvo que recurrir directamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que le resolvieran la detención arbitraria de la cual fue objeto y la discriminación.
En este caso, Andrés, una persona en situación de calle, fue apoyada por una asociación civil que supongo que en su momento se iba a encargar de acreditar realmente la situación de Andrés. Y finalmente, bueno, pues la autoridad fue intransigente también con Andrés porque la autoridad o el Estado está encargado de proteger ese tipo de personas. O sea, la persona más vulnerable es la que debe de ser mayormente protegida. Todos tenemos derecho a que nos traten con dignidad, con respeto y a que se nos respeten nuestros derechos fundamentales. Sin embargo, las personas vulnerables como Andrés deben de ser más puntuales en proteger todo ese tipo de derechos, puesto que están en una situación de desigualdad mayormente al resto de la población. Es por eso que mi opinión es que el Estado sí tiene